Bueno, sobre el Reino Unido, digamos que la producción literaria es diferente del caso de la norteamericana, pues cabe señalar digamos el peso que tiene la pérdida del imperio colonial, con lo que hay una visión, digamos, nostálgica del pasado. Y por otro lado, también es visible la crítica social y política. Y claro, pues digamos en cuanto a los autores que destacan por su crítica política, pues evidentemente va a haber uno que destaque por encima de todos, aunque de todas maneras, digamos que su producción literaria es anterior a la Segunda Guerra Mundial y su fallecimiento pues tendría lugar pues mediado el siglo XX. Se trataba de Orwell, que también presenta de todas maneras características propias de este momento. También va a desarrollarse una producción literaria pues más bien escapista y claro, pues entre los autores pues cabe citar a dos. Por un lado, Roald Dahl, quizá pues el más famoso y actualmente el más polémico de los autores de literatura infantil. El autor de Charlie y la fábrica de chocolate o James y el melocotón gigante. Y claro, pues digamos que sus textos han sido sometidos a revisión pues por una concepción, digamos, pues un tanto racista, elitista, incluso misógina de dichos textos. Aún así, de todas maneras, pues sigue siendo pues un autor inmensamente popular y pese a esas reticencias, pues el hecho de que pues estas navidades se haya hecho, digamos, pues una nueva película basada en uno de sus personajes más populares, Johnny Wonka, uno de los protagonistas de Charlie y la fábrica de chocolate, pues de todas maneras pues todavía tendrá su todavía presente popularidad. Claro, digamos que esta literatura infantil también viene a ser una literatura, digamos, escapista, en consonancia también con la serie de novelas sobre James Bond de Ian Fleming. Ian Fleming había formado parte de los servicios secretos británicos, había participado en la Segunda Guerra Mundial y luego ya pues con posterioridad iniciaría pues esa carrera literaria que en cierto modo pues por un lado tiene esa visión, digamos, escapista, pero donde está presente, digamos, pues esa visión nostálgica del pasado.
Bueno, todo ello pues teniendo en cuenta que los autores van a abordar diferentes géneros, algunos de los cuales, digamos, se van a ver no ya tanto revitalizados, sino que van a ganar un prestigio que anteriormente no tenían, como el caso del género policial. Bueno, pues también es cabe citar, pues por un lado, a George Orwell, que claro, aunque tiene otros textos ya más apegados a la realidad, en el caso de Homenaje a Cataluña, escrito durante su participación en la Guerra Civil Española, pues sus dos obras más conocidas son dos alegorías, Rebelión en la Granja por un lado y 1984 por otro. En dicha obra alegórica pues representa a varios personajes identificados con animales y donde hace una fábula contraria al estalinismo. Él era de ideas marxistas, pero se oponía a las políticas de Stalin, y ello pues también es visible en su distopía futurista 1984, en el cual pues, curiosamente dejó establecido que hasta ese año no se pudiera adaptar al cine o a la televisión dicho texto. La publicó, por cierto, en 1948. Bueno, Tolkien también había sido un autor que había publicado su primera novela antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya en la década de 1930 había tenido un gran éxito de ventas con su fantasía de inspiración medieval, El Hobbit. La editorial, pues obviamente le animó a que escribiera una nueva segunda parte. Pero claro, Tolkien, digamos que no era alguien que tuviera especialmente prisa. Él era profesor universitario, experto en lenguas en las lenguas nórdicas de la antigüedad. Y claro, pues digamos que se tomó su tiempo. Se tomó ni más ni menos 20 años en escribir, no ya una, sino 3 novelas las que forman parte de la trilogía del Señor de los Anillos. Ahí digamos que viene a estar presente digamos, los conocimientos que tenía sobre dichas lenguas y sobre las tradiciones medievales y de la antigüedad que tenía Tolkien. En cierto modo no deja de ser algo no tan distinto de lo que hizo con posterioridad Humberto Eco con El nombre de la rosa, aunque en este caso pues sí que se trata de una novela histórica, no de una fantasía. Y luego pues al mismo tiempo vienen a estar, digamos, también sus vivencias, una visión pues contraria a la industrialización y también a la contaminación, pero también digamos que están presentes sus experiencias en la Primera Guerra Mundial, los desastres de la guerra, la destrucción, la muerte, la violencia descarnada, vienen a estar presentes también en dichos libros, pero al mismo tiempo también la camaradería y el compañerismo, que él también de todas maneras conoció cuando estaba en Francia en las trincheras. Bien. Otra sobre fábula social la escribe William Golding y su Señor de las Moscas, donde viene, pues digamos, a recrear ese mito de Hobbes, que afirmaba que el hombre es un lobo para el hombre. Unos niños quedan sin adultos que les supervisen en una isla desierta
y si bien al principio tratan de organizarse de manera racional y justa, pues al final acaba imponiéndose la violencia. También tenemos a Arthur Clarke, autor de libros de ciencia ficción, cuya obra más conocida es 2001, una odisea en el espacio. Graham Greene, el cual, digamos, pues aborda pues precisamente la situación en la que se encuentra el Reino Unido por aquel entonces. Tiene, digamos, pues una visión nostálgica del pasado, ya que constata, digamos, pues la decadencia del Reino Unido y la situación internacional durante la Guerra Fría. Por ello, digamos, pues sus obras más conocidas son El tercer hombre, ya digamos, pues muy tempranamente adaptada al cine en la década de 1940, y El americano impasible, ambientada en este caso en el Vietnam del Sur, en el paréntesis entre la guerra de Indochina y la guerra de Vietnam. Bueno, y luego ya por último, y digamos que rompiendo con esa tendencia generalizada que estaba presente en ese tiempo, cabe señalar a Iris Murdoch, con una visión, digamos, pues íntima del ámbito familiar y también de la propia feminidad, con obras tales como El mar en mar. Bueno, el panorama literario británico, digamos que se ve sacudido en la década de los años 50, cuando van a aparecer unos autores que van a suponer, digamos, pues una corriente literaria que va a suponer un aire fresco y que incluso pues va a ejercer una influencia pues más que notable precisamente en los autores cinematográficos de aquellos años, con los cuales incluso llegarán a colaborar. Van a surgir los llamados jóvenes airados o Angry Young Men. Contextos apegados a la realidad cotidiana y una visión amarga, donde vienen a estar presentes frecuentemente dos cosas. Por un lado, y en ese sentido vienen a ser normalmente los protagonistas, están aquellos que pertenecen a la clase trabajadora, y que se encuentran amargados o insatisfechos por la situación en la que se encuentran. Es decir, ¿con qué nos encontramos? Con personajes pues, que
que sufren porque se encuentran, pues, digamos, pues, oprimidos en el entorno social en el que se encuentran, de un trabajo que no les satisface para nada, en la vida conyugal, pues en muchas ocasiones pues, no viene a ser, digamos, pues, una suerte de trampa social para ellos. Así que claro, pues se encuentran atrapados y no pudiendo pues alcanzar las aspiraciones que hubieran podido tener en el pasado. De ahí, digamos que eso se viene a resumir pues precisamente en la obra más conocida de John Osborne, la obra teatral Mirando hacia atrás con ira. Y luego por otro lado se encuentran aquellos que pertenecen a la burguesía y que actúan de manera hipócrita frente a ellos. Claro, ¿cuáles vienen a ser los autores más destacados? Pues desde luego que John Osborne, el cual pues también fue actor, apareció en algunas películas y en representaciones teatrales, y Harold Pinter. Cuando le dieron el premio Nobel me sorprendí mucho, pues se lo dieron a alguien que yo conocía, un autor. Bueno, luego de todas maneras, la obra de Pinter, en la cual bueno, no deja de ser un chiste esto que acabo de decir, pero bueno, de todas maneras, el caso es que Pinter no solo realiza obras que vienen a estar relacionadas con este movimiento, sino que también, pues aparte de explorar otras posibilidades en la dramaturgia, como su coqueteo con el teatro del absurdo, también pues escribió guiones cinematográficos y estuvo presente pues también en otras actividades. Bien, luego de todas maneras, digamos como una suerte de continuación de este movimiento, pues otros autores expresaron con otros temas, en cierto modo pues como continuación de los anteriores, como el consumo de drogas o las relaciones entre diferentes culturas. Y claro, pues por un lado, si hay que mencionar, digamos, obras en relación, pues precisamente con lo primero, pues habría que citar a Irving Welsh, y de lo segundo, desde luego, que a Salman Rushdie. Claro,
en el caso de Irving Welsh, su novela más conocida, sin duda es Trainspotting, de la que luego ya con posterioridad pues realizó una segunda parte llamada Porno. Bueno, las dos fueron adaptadas al cine. Cuando adaptaron Porno, pues ¿cómo llamaron a la película? Trainspotting 2. Evidentemente. Trainspotting 2. Vale, muy bien. Es que Porno era demasiado evidente. Bueno, pero de todos modos, pues abordando, digamos, pues una temática relacionada con el consumo de la heroína por parte de unos jóvenes de Edimburgo, pues al oír el monólogo inicial que está precisamente presente en la novela, pues uno deja de pensar pues precisamente en eso, en esos temas relacionados con los jóvenes aislados de los años 50 y 60. Pide de todo en Uber Eats. ¿Y algo para quitarme ese dato? Pide casi de todo. Elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande que te cagas, elige lavadoras, coches, equipos de compactis y aveladas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas e interés fijo. Elige un piso nuevo. Elige tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar plazos de viaje de magia en una amplia gama de puntos distintos. Elige reconocer y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá del teleconcurso que poda la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los villanos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. Pero ¿por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegí la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes oído? Bueno, eso por un lado. Y en el caso de Rushdie, pues claro, su obra más famosa son los versículos satánicos, la cual pues, le valió pues, una fatwa, una condena a muerte por blasfemo por parte de Ayatollah Khomeini, la cual pues de todos modos pues tuvo lugar hace muchos años. El Ayatollah falleció pues por muerte natural también hace muchísimo tiempo, pero el caso es que, claro, pues sufrió un atentado, en el cual pues casi pierde la vida y le ha dejado pues, entre otras secuelas quedarse corto. También de todos modos, pues como fruto de la actitud que él empezó, digamos, a tomar, porque claro, inicialmente pues él, ya os podéis imaginar, pues se escondió, pues desapareció pues, en la vida pública lo menos posible y luego ya digamos que con el paso del tiempo se empezó a dejar ver, digamos, pues también pues con una actitud, digamos, pues por un lado resignada, pero por otro lado diciendo que, bueno, que tampoco tenía por qué nadie impedirle llevar a cabo su vida, pues a tener, digamos, pues esa amenaza. Y de hecho, pues, una vez habiéndose recuperado en todo lo que cabe, pues ha vuelto a aparecer en la vida pública dentro del mercado. Bueno, todo ello, de todas maneras, pues, teniendo en consideración que también hay escritores en el Reino Unido, obviamente también en otros lugares, que realizan pues una literatura pues más bien escapista, orientada hacia el gran público.
que pueden abordar, digamos, pues temas más bien de actualidad, o en otros casos se orientan pues hacia la fantasía o hacia épocas del pasado. Y claro, pues por un lado, pues cabe mencionar a Helen Fielding y su serie y su serie relacionada con Bridget Jones, inicialmente pues una serie de columnas en los periódicos que luego ya posteriormente se convirtieron en una novela. Luego también las novelas de Ken Follett, siendo pues la más famosa de todas ellas sin duda y uno de los libros pues más vendidos en los últimos años, Los Pilares de la Tierra, y evidentemente pues también J.K. Rowling y su serie de novelas infantiles juveniles que conforman la saga de Harry Potter. Bueno, pues dentro de otras literaturas, dentro de la llamada posmodernidad, ¿qué cabe señalar? Pues cabe señalar la referencia a cuestiones filosóficas, como ya había abordado, pues el abordaje de los conflictos sociopolíticos del siglo XX y de la más rabiosa actualidad, el feminismo, la multiculturalidad, incluso pues también dentro de la literatura posmoderna, es decir, la literatura posterior a 1945, hay que señalar un hecho. Y es que en muchas ocasiones los autores se ponen a sí mismos como sujetos, no realizando, digamos, una biografía, sino haciendo una suerte de ficción literaria sobre sí mismos y sus propias experiencias. Así, en el caso de Marguerite Duras, sus propias vivencias personales, sus polémicas con otros autores y personajes de la vida pública francesa, pues venían a ser habituales no solo, digamos, pues en los acontecimientos de la vida cultural de su vida, sino también venían a estar reflejados en su obra literaria, pero también sus propias experiencias personales, su vida amorosa, sus problemas por el abuso del alcohol, etcétera, etcétera, pues venían a estar presentes en sus obras literarias. De hecho, pues una de las más conocidas es El amante, donde habla de su iniciación en el sexo mientras se encontraba siendo muy joven en Indochina. Bueno, acerca, digamos, pues de los avatares políticos y de los conflictos que tenían lugar pues en la Europa de aquella época, pues podemos citar también el caso de Milan Kundera, otro de los eternos candidatos al premio Nobel que nunca lo ganó, y en la cual
cual pues vienen a estar presentes los conflictos que tuvieron lugar en la antigua Checoslovaquia en tiempos de la Guerra Fría, del régimen comunista. Existió allí también, pues evidentemente, los años de transición, con la caída del comunismo y la descomposición de Checoslovaquia, con una visión, todo ello pues dentro de una visión, digamos, pues existencialista de la realidad, aunque en algunas ocasiones por recurrir al humor. De todos modos, pues su obra más famosa tiene un título más que significativo: La insoportable levedad del ser. Parece pues, más o menos que el título se lo dio Sartre o Albert Camus. Bueno, estos autores pues van a recurrir a géneros en muchas ocasiones denostados en el pasado, como el policíaco, o la literatura fantástica, y también la literatura de no ficción, en buena medida pues también inspirados por el llamado nuevo periodismo que viene a inspirar dicha literatura. Bueno, un ejemplo de ello lo tenemos en el caso de Saramago. Y es que, claro, él plantea, digamos, distopías, situaciones propias de la ciencia ficción para desarrollar su obra y también abordar sus ideas, pues también nuevamente muy influenciadas por el existencialismo, con una visión, digamos, pues negativa, un tanto sórdida de la existencia y ejerciendo la crítica pues contra aquello que considera que oprime al ser humano, lo cual pues es reconocible en su ensayo sobre la ceguera y también en su Evangelio según Jesucristo. Bueno, así que claro, digamos que un autor, digamos, pues reputado, pues aborda, digamos, sus textos, sus novelas, no de una manera convencional, sino con un planteamiento pues más próximo al de la literatura fantástica. Bueno, luego podemos tomar otro caso. Y el caso de Georges Simenon. Y claro, pues, ¿qué pasó con él? Bueno, pues, pensar por un momento en el caso de Vázquez Montalbán y su serie sobre Pepe Carvalho. ¿Era considerado un autor menor por dedicarse al policíaco? Evidentemente no, pero de todos modos Simenon en su momento sí. Porque fue el creador de una serie de novelas, las del comisario Maigret. Pero digamos que no lo aborda, digamos, de manera convencional. Su Maigret no es, por decirlo de alguna manera, un Sherlock Holmes, un perro sabueso que, debido a su inteligencia, pues acaba desentrañando un misterio. Para Simenon, digamos, el género, digamos, es una excusa y el personaje
y la trama le permite hablar, digamos, de otras cosas, aparte de todas maneras que abordó más géneros. Bueno, pues digamos que luego ya con el paso del tiempo, digamos que Simenon acabó ganando pues una mayor consideración crítica y no lo ha visto pues simplemente como un escritor de una serie de novelas baratas con un personaje vinculado a tramas policiales. Bueno, tenemos de todos modos el caso de otra mujer, y al igual que Saramago, ganadora del premio Nobel, que viene a estar relacionada pues, con la literatura de no ficción. La bielorrusa es Svetlana Alexievich, donde aborda pues, muy especialmente temas relacionados con la antigua Unión Soviética y su posterior descomposición. Viene a estar presente, pues, por ejemplo, en La guerra tiene rostro de mujer, donde aborda cuestiones relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, y Voces de Chernóbil, donde recopila diferentes testimonios acerca del desastre de 1986. Bueno, pues de todas maneras, pues hay que tener en cuenta un aspecto pues más que singular. Hay una gran diferencia, por ejemplo, pues entre Pessoa y Saramago. Digamos, pues en Portugal, ¿quién viene a ser considerado, digamos, el clásico moderno por excelencia? O incluso pues el autor literario más importante en dicha lengua de la historia. Pues evidentemente Pessoa. Pero, claro, ¿quién ha sido quien en su momento, estando en vida, tuvo mayor difusión y su obra vino a estar traducida a más lenguas? Pues desde luego que Saramago. ¿Por qué? Bueno, pues porque los autores de las diferentes literaturas nacionales, pues gracias a la globalización, gozan de una difusión como antes no había tenido lugar en el pasado. Así que claro, pues a España no solo llega la obra de autores españoles o anglosajones, sino también de otras literaturas que no tienen por qué ser de aquellas que han venido a estar más presentes en España, como en el caso de la francesa, la italiana, la alemana o la portuguesa, sino también de otros lugares más lejanos, e incluso pues de culturas alejadas de la propiamente occidental. Y un caso, incluso temprano, es el caso de Japón. Al igual de todos modos que en otros ámbitos culturales, digamos que el ejemplo de la difusión de las obras literarias japonesas van a beneficiar a otros literarios
a otros literatos procedentes de China, procedentes de Corea del Sur, procedentes de la India, etcétera, etcétera. Bueno. ¿A quiénes cabe destacar? Pues como autores de referencia. Bueno, pues en primer lugar, Kawabata. Bueno, el autor de El País de Nieve, La Casa de las Bellas Durmientes, pues ya fue en su momento Premio Nobel de Literatura. Además, digamos que vino a ser considerado como el maestro de los posteriores autores literarios japoneses, vinculándole, pues, sirviendo de puente, digamos, entre las tradiciones literarias japonesas y las nuevas formas procedentes del mundo occidental. Bueno. A partir de 1945 va a emprender su carrera literaria en Yusho Mishima, que veis ahí fotografiado, del cual pues es inevitable hablar de su vida, que viene a estar presente también en su obra. Bueno, Mishima formaba parte de una familia, digamos, tradicionalista, pero donde, digamos, pues también estaba presente, digamos, pues una visión, digamos, fantasiosa de su propio pasado, y que de todos modos pues también estimulaba, pues, no solo el interés por la cultura y el arte del futuro escritor, sino simplemente su propia imaginación. Bueno, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Mishima va a ser rechazado para el ejército. Se encontraba por aquel entonces con una salud muy débil por culpa de una enfermedad, y claro, pues en vez de enviarle, pues, a la marina o al ejército, pues le enviaron a una fábrica de trabajo. Eso le causó, pues, una honda insatisfacción personal, que le llevó, pues, entre otras cosas, y ya más adelante, a cultivar su forma física, convirtiéndose, pues, todo un experto en el arte marcial de la espada que, bueno. Así que claro, digamos que para alguien que tenía, pues, también, pues, una mentalidad, pues, un tanto narcisista, pues digamos que esto, digamos, pues le alentó, pues, a cultivar su forma física, pero también, pues, a tratar de buscar un camino que, según él, pues, hasta cierto punto, pues, le tendiera a redimir. Él era de ideas, pues, ultranacionalistas, y era contrario hacia la deriva que tenía el Japón de la posguerra, porque consideraba que se alejaba de las tradiciones, y por tanto formó una sociedad secreta que intentó dar un golpe de estado. Este fracasó. Los soldados a los que pretendía movilizar, pues poco más o menos que se rieron de él y de sus acólitos, con lo cual, pues, ante el fracaso, y tras entregar sus últimos manuscritos que se publicaron póstumamente, pues se suicidó a la manera tradicional, es decir, se hizo un harakiri, sacándose las tripas, y luego posteriormente le cortaron la cabeza. Bueno, en caso de toda... No, es que la costumbre tradicional es esa. Si te asisten, te cortan la cabeza, porque así ya desde luego que no te van a resucitar. Bueno, aparte de que, bueno, a lo mejor, pues claro, hacerte eso a ti mismo, pues claro, lo mismo te echas para atrás o no lo haces bien, y claro, pues así ya se acaba la faena. Es que pone ahí fotografiado en el momento antes de suicidarse. Sí, estaba, pues, precisamente dando una arena. Luego de toda
todas maneras también había que sumar otra cosa, y es que Mishima tenía pulsiones homosexuales, pero claro, también era de ideas fuertemente tradicionalistas. Y claro, digamos que él tenía, digamos, pues ese sentir, esa pulsión, al mismo tiempo que tenía, digamos, esas ideas y tenía además pues un matrimonio con hijos. Lo cual, pues toda esa mezcolanza pues viene a estar presente en su obra literaria, incluso pues en su primera obra de corte más o menos autobiográfico, Confesiones de una máscara. Luego también, pues cabe citar pues, otras novelas suyas como El pabellón de oro o El color prohibido. El color prohibido, digamos, pues es el término que tienen en Japón a la hora de hablar de la homosexualidad. También viene, digamos, pues a estar presente pues, en otra novela suya, La corrupción de un ángel. Bueno, y ya de la actualidad, pues sin duda el autor más conocido es Murakami, el autor de Tokyo Blues. Bueno, él también de todas maneras pues tuvo una revelación, tenía su propio club de jazz y constató que se encontraba pues en un estado de forma un tanto cochambroso, con lo cual pues decidió darle un cambio a su vida. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, pues no se dedicó a ir al gimnasio, a practicar la espada kendo y a hacer pesas como Mishima, sino que empezó a correr, incluso pues ha llegado a participar en maratones, en triatlones. Además pues tiene un texto suyo que habla pues precisamente de esas experiencias. Bueno, esto nos permite también abordar, digamos, pues el fenómeno del llamado boom latinoamericano. Bueno, pues propiamente de todos modos los autores del boom se vienen a identificar con aquellos que iniciaron pues, su carrera a finales de los 40, a lo largo de los 50, todavía en los 60. Los autores posteriores, digamos, es decir, los que habrían nacido ya a finales de la década de 1930 o en la de 1940, formarían parte de lo que llaman la literatura del post-boom. Pero de todos modos, aún así, pues cabe señalar que qué era lo que sucedía con los autores latinoamericanos antes del llamado boom. Pues que no es que fueran conocidos, muy poco conocidos o prácticamente desconocidos fuera de Latinoamérica. Es que incluso aquellos que eran de un país eran desconocidos en otros países del continente. Es decir, los autores argentinos no sabían lo que estaban escribiendo los mexicanos o los colombianos y así respectivamente. El hecho de todos modos que tenga lugar de todas maneras el hecho que permite la difusión internacional de estos escritores es justamente pues cuando empiezan a publicarse estas obras en España, y teniendo pues además pues un papel muy destacado una mujer. Quizá pues la personalidad más importante dentro del mundo editorial en España, en el siglo XX, Carmen Balcells. ¿Era dueña de una editorial? No. Era agente literaria. Y bueno, pues digamos que eso formaba pues inicialmente parte del círculo de lo que luego sería la Post-Diví,
Y claro, pues entre las personalidades que ella conocía, pues estaba Carlos Barral, que claro que era editor, también fue escritor, de todas maneras. Y eso, pues curiosamente, le condujo no a trabajar pues, exclusivamente para una editorial, sino a representar a escritores. Lo hizo también con autores españoles, pero claro, en Barcelona empezaron a instalarse diferentes autores atraídos con la posibilidad de poder publicar en España. Crearon allí, digamos, una suerte de pequeña comunidad, y Carmen Balcells, digamos, que empezó a representarles, pues no solo para que publicaran en España, sino que también para que lo publicaran en otros países, e incluso para que se pudieran llevar a cabo traducciones de sus obras, convirtiéndose pues la obra de estos escritores en todo un fenómeno editorial. Pero de todas maneras no se trataba de creadores que buscasen de todos modos pues la redacción de novelas baratas que gozasen de una rápida aceptación, sino que se trataba de personas que venían a realizar textos que tenían presente la experimentación, digamos, por bandera. Es decir, recurren a un léxico muy rico, pero también recurren a estructuras literarias complejas. No hay más que tomar, pues, por ejemplo, un caso. Tomando la novela Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, que es lo que pasa prácticamente al principio de la novela. Pues que el protagonista ha muerto y además nos dice quién lo ha matado. Claro, eso como en una novela policíaca, ¿qué es lo que sucede? Pues el misterio sucede al final. Agatha Christie nunca hizo eso. Y sin embargo, la novela ya no tiene más misterio. Claro, ya tocaría, digamos, explicar el porqué, cuáles son las razones y demás, pero nos encontramos con una experimentación en las formas y también pues con un léxico riquísimo, ya que evidentemente pues estos autores pues van a jugar con el mismo en base, digamos, a la experimentación. Bueno, luego además estos autores muy frecuentemente van a recurrir al realismo mágico, que en muchas ocasiones, digamos, ha sido malinterpretado, pero que básicamente, digamos, que consiste en algo que ya venía a estar presente, pues por ejemplo, en los textos de Kafka, y es tratar de hacer pasar por verosímil algo que en realidad no lo es. Y no deja de ser algo pues, que es posible mediante el uso del lenguaje. Bueno, situaciones de este tipo, nosotros, digamos, pues literalmente nos podemos imaginar, y luego ya pues evidentemente al pensar en ellas pues nos puede parecer absolutamente increíbles e imposibles, pero aún así por medio del lenguaje nosotros, digamos, las podemos llegar a crear en nuestra mente por esa verosimilitud con el lenguaje que estos autores emplearon. Pues vienen a ser, digamos, pues la bandera que vienen a identificar
a estos escritores. Bueno, ahí veis de todas maneras, aunque la imagen tiene una resolución muy mala, Unos cuantos años. a Vargas Llosa y a García Márquez cuando todavía eran amigos, porque, claro, ellos protagonizaron la pelea más famosa de la literatura del siglo XX. Bueno, la pelea no debió de ser tal, porque Vargas Llosa le debió soltar un puñetazo a García Márquez, que puso el ojo a la ley. Pelea fuerte. Las razones, digamos, que todavía se discuten a fecha de hoy. Joder, pues, Bueno, más o menos se debe quedar así. estaba guapo. Aunque bueno, ahí digamos porque todavía Ahí todavía. venían a compartir el cristal. En En cuanto a las especulaciones, bueno, pues que si García Márquez insinuó a la mujer de Vargas Llosa, o que debió de decir algunas palabras, pues digamos, inapropiadas sobre ella y él se enteró, o cuestiones, digamos, pues relacionadas con sus diferentes opiniones políticas, porque claro, Vargas Llosa es de ideas conservadoras, mientras que García Márquez era comunista, y de hecho pues era íntimo amigo de este señor que ves ahí. Bueno, en fin, de todos modos, pues esto no fue aclarado por ninguno de los dos y rompió pues una amistad que tenían, digamos, pues de años anteriores. Bueno, ¿a quiénes cabe destacar? Bueno, de todas maneras, claro, yo he citado a Isabel Allende, de todas, y aún así, pues, pese a toda esta abundancia de hombres, pues hay que señalar una cosa, y es que fue un fenómeno, digamos, protagonizado pues prácticamente en exclusiva por hombres. Ahora sí hay que señalar un hecho, y es que, claro, estos autores, pese a su experimentación con el lenguaje y con la forma, van a ser autores de bestsellers. Y no deja de ser, de todos modos, pues algo, digamos, no deja de ser una maledicencia que se venga a señalar, digamos, como a Isabel Allende, pues una autora de novelas fáciles, que busca el éxito de ventas y que introduce elementos del realismo mágico, digamos, un poco como una suerte de concesión de cara a la galería. Yo creo que digamos que esa opinión es más bien injusta. Porque claro, éxito en ventas han tenido, siguen teniendo, pues Vargas Llosa, García Márquez, etcétera, etcétera. Bueno, van a tener como precedente a Jorge Luis Borges. Bueno, Borges de todos modos no escribió nunca ninguna novela, de manera deliberada. Escribió cuentos, poesía, ensayos. Siendo de todos modos pues universalmente conocido, pues muy especialmente por el alien. A diferencia de García Márquez y de Vargas Llosa, pues él no recibió el premio Nobel, y eso se debió a dos razones. En primer lugar, porque en su juventud coqueteó con el fascismo. Pero sobre todo es porque en los años 70 apoyó el golpe de estado de los militares que vino a constituir la dictadura de Videla. Luego, finalmente se acabó, digamos, arrepintiendo y criticando públicamente a la dictadura, pero eso, pues, evidentemente impidió que finalmente ganara el premio Nobel. Bueno, ¿a qué autores cabe destacar? Bueno, pues, por encima de todos, sin lugar a la duda, Vargas Llosa,
García Márquez. Cortázar. El autor de Rayuela. Juan Rulfo. El escritor de Pedro Páramo. También Octavio Paz. Otros, digamos, ya más populares, como Carlos Fuentes, Isabel Allende, en fin, y otros tantos y tantos otros. Bueno, tenéis de todos modos el caso curioso de Ernesto Sábato, el cual pues se va a encargar, tras la caída de la dictadura militar en Argentina, de escribir el informe que recopilaba los crímenes y torturas de la dictadura argentina. El informe llamado Nunca Más, que es precisamente pues, con las conclusiones finales por el término que acaba apareciendo en dicho texto. Bueno, luego, pues para que os hagáis también de todos modos una idea de cómo es esta literatura del boom latinoamericano, cabe citar el libro de Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo. Ahí habla del padre de la patria paraguaya, el doctor Francia. Y viene a ser una suerte de autobiografía por parte del libertador o del dictador, según se mire, pero cuando ya está muerto, se entera de un libelo en contra suya y empieza, digamos, a maquinar. Pero, aparte de este hecho, esta situación, digamos, inverosímil que el escritor trata de hacernos pasar como real, es decir, que nos esté redactando, digamos, pues, en forma de monólogo interior, las vivencias de un muerto, pues, Roa Bastos también va a experimentar con las formas. Sabiendo que Francia escribía multitud de textos y en muchas ocasiones pues anotaciones de todo tipo, cualquier tipo de legajo de papel, pues va a jugar con la propia impresión, empleando pues, dos columnas de textos a la hora de narrar o de estructurar la novela. Se trata pues por tanto de un libro de una lectura pues bastante compleja. Vamos, de hecho yo lo empecé a leer y no lo terminé, si os soy sincero. Bueno, ya tenemos pues de todos modos también otros ejemplos como Alejo Carpentier, el caso de Guillermo Cabrera Infante, también de Eurice Echenique, José Donoso, etcétera, etcétera. Bueno. En el caso de la literatura en España. Bueno, pues tras la guerra civil, y durante el franquismo, pues hay que señalar las consecuencias que tuvieron dichos hechos en la producción literaria. Y claro, es como presente
la represión hacia los autores. Al fin y al cabo, hubo muchos que tuvieron que exiliarse fuera de España. Otros incluso, pues si bien permanecieron aquí, pues en ocasiones vieron cómo sus obras no podían ser publicadas. O simplemente censuradas. Pero también estuvo presente el ejercicio de la propaganda. Porque claro, tampoco nos vamos a engañar. Al fin y al cabo, no solo, digamos, había autores que eran partidarios del régimen, sino que además, digamos, que participaron activamente en él, y no solo, digamos, por medio de las letras, bien fuera por propio interés o por convencimiento. Hay que citar un ejemplo muy simple. Antonio Machado fue un militante republicano, se mostró especialmente activo durante la Guerra Civil y se vio obligado a exiliarse, falleciendo al poco de llegar a Francia, en Collioure. ¿Pero qué pasó con su hermano? Pues su hermano estaba presente en la zona franquista. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, pues escribió un texto poético a favor de Franco, digamos, eso le sirvió de salvoconducto y pudo permanecer en España. Y por tanto, pues él nominó pues, a tener la suerte que había tenido su hermano. Bueno, de todas maneras, también nos encontramos con el segundo caso. Al fin y al cabo, pues autores que vienen a estar vinculados con el régimen y que incluso participan en las instituciones. Un ejemplo de ellos es José María Pemán. Entre otras cosas, pues fue procurador en las Cortes franquistas. Luego, por otro lado, el caso de Sánchez Matas. Sánchez Matas había sido pues, militante de primera hora de la Falange, uno de los fundadores. Durante la Guerra Civil fue preso, casi acaba fusilado, salvándose, digamos, de pura suerte y además, pues viendo como un militante republicano, pues fue incapaz de asesinarle. Esto serviría de inspiración para la novela de Javier Cercas, Soldados de Salamina. Bien. Una vez salvado el pellejo, pues regresaría a la zona franquista y allí, pues entre otros cargos, pues sería ministro sin cartera, siendo pues uno de los máximos dirigentes del llamado movimiento. Luego, de todas maneras, en el caso de Sánchez Matas, pues vino a vivir algo que venía a ser, digamos, hasta cierto punto habitual entre los jerarcas franquistas, y es que se dio el caso de que muchos de sus hijos pasaron a militar dentro de la oposición al régimen, o al menos se manifestaron contrarios a la misma. Al fin y al cabo, pues él fue el padre de Rafael Sánchez Ferlosio, el autor del Jarama, y también de Chicho Sánchez Ferlosio, el cantautor. Bueno. Ello tuvo su reflejo en la literatura de las lenguas regionales. En la literatura catalana, gallega y vasca. Aunque de todos modos la que tuvo un menor peso en los años del franquismo fue la literatura en euskera. Digamos que su despegue en cuanto a autores y editorial tuvo lugar a partir de la transición.
¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues en los primeros años del franquismo se identificaba a los nacionalistas como contrarios al régimen y partidarios del bando republicano. Y claro, pues la forma de, digamos, de expresarse los nacionalistas era también por medio de su lengua, con lo cual la publicación de obras en catalán, gallego, euskera, desapareció. Eso llevó a los autores a dos opciones, en la década de los 40 y en buena parte de la de los 50. Por un lado, pues se vieron obligados a exiliarse. O bien, se vieron obligados a publicar. Bueno, al verse obligados a publicar en español, si no, evidentemente, pues evidentemente se verían obligados a exiliarse para poder tener alguna posibilidad de ello, pues acto improbable. Pues se explica, digamos, dos hechos. Por un lado, digamos que el autor de la novela, digamos por excelencia, que refleja el interior de Galicia, la Galicia rural, donde pues aparecen pues cuestiones relacionadas precisamente pues con el folclore, que es El bosque animado, pues que fue escrita por Wenceslao Fernández Flórez en castellano y no en gallego. Otro caso muy curioso es el de Josep Pla, el autor del Cuaderno Gris. Bueno, Josep Pla había sido pues partidario del bando franquista durante la guerra. Incluso llevó a cabo tareas de espionaje a favor de Franco. Eso pues en buena medida debido a sus ideas fuertemente conservadoras, aunque era catalanista. Cuando vuelve a establecerse en Cataluña, tras la guerra, pues se encuentra pues, con un panorama distinto de lo que él se había imaginado. Y entre otras cosas, pues se ve impedido a publicar en catalán. Con el paso del tiempo va a poder volver a hacerlo en dicho idioma. Pero claro, la figura de Pla en su momento va a ser muy controvertida. Aquellos que en la transición pues, militaban en el nacionalismo catalán, aquellos que estaban vinculados a lo que luego sería como Ejército de Unión, pues literalmente a Pla no le podían ni ver y de su obra no querían ni hablar. Así que claro, pues cuando se hablaban de cualquier tipo de premio, de reconocimiento a su figura, pues lo rechazaban absolutamente. Bueno, de todos modos la situación, mediada la década de los 50, empieza a cambiar. Y muy especialmente en el caso de Cataluña. Claro, en el caso de Cataluña tuvo en su momento un papel muy destacado, Òmnium Cultural. Bueno,
institución que todavía sigue existiendo en la actualidad, aunque bueno, a mi juicio digamos, los fines que tenían en su origen eran bien distintos a los que tiene ahora. En su origen la institución fue creada pues, por varios grandes empresarios catalanes que pusieron pues, importantes sumas de dinero con el fin de favorecer la difusión de la cultura y de las letras catalanas. Estaban de todos modos pues, bien posicionados con el régimen franquista, de ahí que, digamos, pues vino a lugar, digamos, una suerte de renaixença catalana en aquellos años. Bueno, un acontecimiento, digamos, destacado fue cuando se publicó La Plaza del Diamante, obra de Mercè Rodoreda, que la veis ahí de todos modos, fotografiada junto a esa placa. Digamos, pues bueno, por lo menos a mi juicio, pues viene a ser una suerte de visión más castiza de una joven, pues un tanto insatisfecha con su vida, con un marido que la maltrata, y que en cierto modo pues viene a ser una suerte de equivalencia de lo que vive la protagonista de la novela Nada, solo que evidentemente pues en los ambientes más populares. Bueno, tenemos por tanto pues, el caso de Fernández Flores, el caso de Rodoreda, el caso de Pla, también el caso de Villalonga, autor de Per, con la Casa de las Muñecas, en este caso pues más bien ambientado pues, en los ambientes de la burguesía catalana. El poeta Salvador Espriu. Ya en el caso de las lenguas gallegas, Álvaro Cunqueiro, el autor de Berlín y Familia, aunque sobre todo pues, autor de cuentos, Blanco Amor, de su obra Parranda, no sé si la conocéis, ya en los años 70 tuvo una adaptación cinematográfica, luego ya todavía más adelante, no hace muchos años, que esta sí que se rodó en gallego. Y bueno, no sé si habréis oído a ella, pero bueno, pues viene a ser poco más o menos que bajé a por tabaco y al final me ligaron. Y bueno, ya en el caso de la literatura en euskera, pues cabe señalar el caso de Aresti, la novela Piedra y Pueblo, aunque sobre todo, digamos, pues fue un impulsor, pues precisamente de la publicación de obras en más que, digamos, pues su faceta como literato. Bueno, pues sobre la poesía. Y ya pues vamos a ir acabando porque hay una cosa que os tengo que comentar, porque si no, no me va a dar. Bueno, pues con respecto a la poesía, en los primeros años del franquismo, en la década de 1940 y 1950, van a desarrollarse dos tendencias. Y quizá pues en cuanto a los contenidos sí que se diferenciaban entre sí, pero formalmente, ciertamente, no sucedía eso. Y es que
En la década de los 40, pues claro, ¿con qué se venía a identificar aquellas corrientes, digamos, más vanguardistas en el ámbito de la producción lírica? Bueno, pues que se identificaba pues precisamente la experimentación con aquello que estaba en contra de la tradición y por tanto de los valores del régimen. Así que claro, nos vamos a encontrar con autores que pertenecientes a la denominada como generación de los 50, nos vamos a encontrar con poetas que optan por una concepción tradicional. En la forma y en los contenidos, es decir, vino a darse pues una situación que, por ejemplo, nos encontramos en la producción poética de Gerardo Diego. Bueno, Gerardo Diego tiene poemas, digamos, pues relacionados con la experimentación, vinculados, pues, por ejemplo, con el surrealismo. Pero también tiene una poesía tradicional en la forma. Al fin y al cabo, ¿cuál es su poema más famoso? Pues el dedicado al ciprés de Silus. Y claro, nuevamente, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con romances, con sonetos, con versos en decasílabos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes vienen a destacar? Y siguiendo, digamos, el ejemplo de Gerardo Diego. Perdona, ¿en la forma y en la forma? ¿O es otra cosa? En la forma y en los contenidos. Y en el fondo. Ah, Es decir, tanto en la estructura como en los contenidos. vale. Bueno, tenéis el dibujo. Luis Rosales, que habéis fotografiado ahí. Y Leopoldo Parejo. Bueno, a su vez, surgieron autores que emprendieron una poética relacionada con el compromiso político y el abordaje de contenidos sociales. El que va a abrir el camino precisamente a ello va a ser Damas Alonso. Bueno, Damas Alonso, digamos que había destacado hasta ese momento más como
como lingüista, de hecho, pues llegó a presidir la Academia de la Lengua y su producción poética, digamos que había pasado de puntillas, hasta la década de 1940, en la que publica Hijos de la Ira, que da inicio, por tanto, a esa poesía social. Digamos, pues los versos de dicho libro empiezan diciendo que Madrid es una ciudad de 1 millón de muertos, haciendo un juego pues, con el número de habitantes y el número de fallecidos de la guerra civil. Luego, bueno, pues además pues fue la primera vez que en un poema leí la palabra puta, que además la decía varias veces. Bueno, teniendo por tanto a Damaso Alonso como precursor o iniciador de esta corriente, pues ¿quiénes van a sobresalir? Pues Blas de Otero, y Gabriel Celaya. Blas de Otero pues había hecho inicialmente una producción poética, digamos más en esta línea, con versos que reflejaban pues, cuestiones relacionadas con la religiosidad y ya posteriormente se va a inclinar a escribir obras como sus Hijos de la Ira, donde aborda cuestiones sociales y donde expone su compromiso político. Blas de Celaya es el autor de Cantos Híbridos.